Una mansión puede ser un palacio o una prisión. Para Sofía, era ambas cosas, el hogar del que había huido y la jaula a la que tenía que regresar. Su carcelero era Leonardo, el hombre que había atormentado su infancia y que ahora ostentaba el título de dueño y señor. Regresó por amor a su madre, sin saber que tendría que enfrentarse a la bestia en la que él se había convertido. Porque su orgullo ciego y su desprecio estaban a punto de chocar con unos celos tan salvajes que amenazarían con destruirlo todo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la mansión de la Vega seguía siendo el mismo, espeso, silencioso y con el aroma a cera de abejas y dinero viejo. Sofía lo inhaló, y el olor la transportó instantáneamente a su infancia, a una vida de rincones ocultos y reverencias silenciosas. Hacía 6 años que no pisaba ese vestíbulo de mármol, desde que se fue a la ciudad con una beca y la promesa de no volver jamás. Pero las promesas, como los corazones, a menudo se rompen por necesidad. Su madre, Elena, la gobernanta de la mansión durante 30 años, estaba enferma, y los costosos tratamientos médicos eran un monstruo que su modesto salario de bibliotecaria no podía combatir. Así que allí estaba, a sus 24 años, con su maleta barata en la mano, volviendo al único lugar que había jurado olvidar, para aceptar el único trabajo que le daría el dinero que necesitaba. Un puesto entre el personal de servicio, bajo las órdenes del hombre al que más despreciaba en el mundo. Leonardo de la Vega. Lo vio bajar por la gran escalera, y por un momento, se le cortó la respiración. Ya no era el adolescente cruel y larguirucho que recordaba. A sus 29 años, era un hombre. Alto, con los hombros anchos que llenaban un jersey de cachemira caro, el pelo oscuro y espeso peinado hacia atrás con una estudiada indiferencia. Y los mismos ojos azules y arrogantes que ahora la miraban con una mezcla de aburrimiento y desdén. Así que has vuelto arrastrándote, dijo, su voz era un murmullo profundo y aterciopelado, pero cada palabra era una piedra. Se detuvo en el último escalón, mirándola desde arriba, reforzando la distancia social que siempre había existido entre ellos. He venido a trabajar, Leonardo. Tu padre fue muy amable al ofrecerme el puesto, respondió Sofía, su voz era una fortaleza de calma que no sentía por dentro. Odiaba la forma en que su sola presencia la hacía sentir de nuevo como esa niña de 10 años que se escondía de él en la cocina. Él esbozó una media sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Mi padre es un sentimental. Yo, por otro lado, creo en mantener el orden natural de las cosas. La gente como tú sirve, la gente como yo es servida. Mientras recuerdes esa simple regla, quizás logres durar aquí más que la última vez. El insulto, tan casual, tan cruel, la golpeó. Pero levantó la barbilla. No te preocupes, Leonardo. Conozco mi lugar perfectamente. Justo entonces, su madre apareció desde un pasillo lateral. Elena se movía con más lentitud ahora, el dolor era una sombra constante en sus ojos, pero su rostro se iluminó al ver a su hija. Sofía, mi vida, exclamó, abrazándola con fuerza. Gracias, gracias por hacer esto. Haría cualquier cosa por ti, mamá, susurró Sofía, devolviéndole el abrazo con una ferocidad protectora. Leonardo observó la escena con una expresión indescifrable antes de chasquear la lengua con impaciencia. Suficiente melodrama. Elena, llévala a su habitación y explícale sus deberes. Hay una cena importante esta noche y no quiero ver ni una mota de polvo fuera de lugar. Especialmente no quiero verla a ella. Y con esa última puñalada, se dio la vuelta y se dirigió a su estudio, dejando un rastro de fría autoridad a su paso. La vida en la mansión se convirtió en una rutina de humillaciones silenciosas y tensión constante. Leonardo parecía disfrutar encontrando maneras de recordarle a Sofía su lugar. Una mañana, mientras ella pulía la plata en el comedor, él entró con una taza de café. Dejó la taza en la mesa recién pulida, creando un aro de humedad. Uy, qué torpe, dijo con falsa inocencia. Límpialo. Ella lo hizo,
sin decir una palabra, sintiendo sus ojos clavados en su espalda, en la forma en que su vestido de uniforme se ceñía a sus caderas mientras se inclinaba. La estaba observando, y ambos lo sabían. Él era consciente de ella de una manera que nunca antes lo había sido. Notaba el sutil aroma a limones y a limpio que la seguía, la forma en que su pelo oscuro se escapaba de su moño en suaves zarcillos, la gracia eficiente de sus movimientos. La deseaba y se odiaba por ello. Para él, desear a la hija de la criada era la máxima degradación, una traición a su clase, a su sangre. Así que transformaba ese deseo prohibido en crueldad, era su única defensa. Una noche, él llegó a casa más tarde de lo habitual, claramente borracho. Sofía lo encontró en la biblioteca, intentando servirse otro whisky, sus manos torpes derramando el líquido sobre un libro antiguo. Ya es suficiente, Leonardo, dijo ella, acercándose para quitarle la botella. Tú no me das órdenes, gruñó él, pero estaba demasiado ebrio para resistirse. Tropezó y la agarró del brazo para estabilizarse. Su cuerpo se estrelló contra el de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Podía oler el whisky en su aliento, un aroma dulce y mareante. Eres tan, exasperantemente correcta, murmuró, sus ojos azules nublados por el alcohol y algo más, algo crudo y hambriento. Sus ojos bajaron a sus labios. Sofía contuvo la respiración. Sabía que iba a besarla. Su corazón martilleaba, una mezcla de miedo y una anticipación prohibida que la avergonzó. Pero en el último segundo, él pareció recuperar un ápice de control. La apartó con brusquedad, como si quemara. Sal de mi vista, siseó. Ella huyó de la habitación, pero el calor de su cuerpo contra el de ella, la intensidad de su mirada, la persiguieron hasta sus sueños. La monotonía de su guerra fría se rompió con la llegada de Marcos Álvarez. Marcos era el mejor amigo de Leonardo, prácticamente un hermano. Era todo lo que Leonardo no era, cálido, accesible y con una sonrisa que parecía genuina. Un arquitecto de éxito por derecho propio, venía a pasar un mes en la mansión para colaborar con Leonardo en el diseño de un nuevo hotel de lujo. Desde el momento en que Marcos vio a Sofía, la vio de verdad. Ella le estaba sirviendo el té en la terraza cuando él llegó. ¿Y quién es esta belleza escondida?, le preguntó Marcos a Leonardo, sus ojos amables recorriendo a Sofía con abierta admiración. Leonardo se tensó. Es Sofía. La hija de Elena. Trabaja aquí. La forma en que lo dijo estaba diseñada para poner una barrera, para definirla como personal de servicio. Pero a Marcos no le importó. Se volvió hacia Sofía. Es un placer conocerte, Sofía. Soy Marcos. Espero no haberte asustado con mi entrada. No, señor. Es un placer, respondió Sofía, sonrojándose ligeramente bajo la calidez de su mirada. Era la primera vez que un invitado de esa casa la miraba como a una igual. Durante los días siguientes, Marcos buscó deliberadamente su compañía. La encontraba en la biblioteca y le preguntaba qué estaba leyendo. La felicitaba por el impecable estado de los jardines de rosas. ¿Tú te encargas de estas?, le preguntó un día, tocando el pétalo de una rosa de color crema. Son mis favoritas, respondió ella, sorprendida de que se hubiera dado cuenta. Por supuesto que lo son, dijo él. Son como tú. Elegantes, delicadas, pero con espinas para protegerse. El cumplido era tan dulce, tan inesperado, que Sofía no pudo evitar sonreír, una sonrisa genuina y radiante que iluminó su rostro. Leonardo lo observó todo desde la ventana de su estudio. Vio la sonrisa de ella, una que nunca le había dedicado a él. Vio la forma en que Marcos se inclinaba hacia ella, su lenguaje corporal era una intimidad fácil y natural. Y sintió una punzada. No era rabia. Era algo más agudo, más feo. Era un sentimiento de injusticia, como un niño al que le han quitado su juguete, aunque nunca haya querido jugar con él. Los celos, un veneno que no sabía que albergaba, comenzaron a gotear en su torrente sanguíneo. Esa noche, en la cena, Marcos no paró de hablar con Sofía mientras ella servía. ¿Así que te gusta la literatura clásica, Sofía? A mí también. ¿Cuál es tu autor favorito?
Dostoyevsky, respondió ella. Los ojos de Marcos se abrieron de par en serio. Es mi favorito. Tenemos que hablar de Crimen y Castigo, alguna vez. Leonardo escuchaba en silencio, su tenedor apretado en su puño. Le molestaba la facilidad con la que Marcos había derribado sus muros. Le molestaba el brillo de inteligencia en los ojos de ella, un brillo que él se había esforzado por apagar. Sofía, se nos ha acabado el vino, la interrumpió bruscamente, su tono era un latigazo. Por supuesto, señor, dijo ella, su sonrisa se desvaneció al volver a su papel de sirvienta. Después de la cena, mientras Leonardo y Marcos tomaban un coñac en el estudio, Marcos suspiró. Es una mujer increíble, Leo. ¿Cómo es que nunca me habías hablado de ella? Porque no hay nada que decir, respondió Leonardo con frialdad. Es la hija de la criada. Marcos frunció el ceño. Eso es lo más estúpido que te he oído decir. Es inteligente, es preciosa, y tiene una tristeza en los ojos que me hace querer saber su historia. El punto de inflexión llegó unos días después. Era el cumpleaños de Sofía. Nadie en la mansión lo sabía, excepto su madre. Pero Marcos, que había sonsacado la información a otra de las criadas, le preparó una sorpresa. La encontró en la cocina al final de su turno con un pequeño pastelito con una vela y un único y perfecto capullo de rosa crema. «Feliz cumpleaños, Sofía», dijo en voz baja. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Hacía años que nadie hacía algo así por ella. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó, un abrazo espontáneo y lleno de gratitud. Leonardo entró en la cocina en ese preciso instante. La escena que lo recibió fue como un puñetazo en el estómago, Sofía, su Sofía, en los brazos de su mejor amigo. Y no era un abrazo casual. Era un abrazo íntimo, el tipo de abrazo que él anhelaba y despreciaba al mismo tiempo. Marcos la soltó, un poco incómodo por la interrupción. Pero el daño ya estaba hecho. Los ojos de Leonardo eran dos tormentas heladas. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Pero la furia que emanaba de él era tan densa que dejó el aire de la cocina sin oxígeno. La noche siguiente, Marcos, envalentonado, dio el siguiente paso. Sofía, sé que es poco ortodoxo, pero, hay una pequeña feria en el pueblo mañana por la noche. Me gustaría mucho que vinieras conmigo. No como sirvienta, sino como mi invitada. Sofía dudó, el miedo a la reacción de Leonardo luchando contra el deseo de un simple momento de normalidad. No lo sé, Marcos. Por favor. Solo un par de horas. Te prometo que te divertirás. La calidez de su oferta la convenció. Está bien, aceptó ella con una sonrisa tímida. Más tarde, esa noche, Sofía se armó de valor para pedirle a Leonardo la noche libre. Lo encontró en la terraza, mirando la piscina iluminada. Leonardo, me gustaría pedirte la noche de mañana libre, si es posible. ¿Una cita?, preguntó él sin girarse. Su voz era peligrosamente tranquila. Voy a salir con Marcos, admitió ella. Él se giró lentamente. La sonrisa en su rostro era la de un depredador. Interesante. Pero me temo que no será posible. ¿Por qué no? Porque mañana por la noche tengo una cena de negocios muy importante aquí, en la mansión. Y te necesito. A ti, específicamente. ¿Para qué sirvas? Quiero que mi socio vea lo eficiente que es mi personal. Era un acto de pura y deliberada crueldad. La estaba encadenando a la mansión, obligándola a servir mientras el hombre que la había invitado estaría probablemente en esa misma cena, viéndola humillada. No puedes hacerme esto, susurró ella. Puedo, dijo él, acercándose. Y lo haré. Tal vez esto te enseñe una lección valiosa, Sofía. Los príncipes encantadores como Marcos pueden ofrecerte una noche de diversión. Pero yo soy el dueño del castillo. Y la princesa, hace lo que el rey ordena. La noche de la cena fue la más larga y humillante de la vida de Sofía. Se vio obligada a ponerse su impecable uniforme blanco y negro, que se sentía como un disfraz de prisionera, mientras veía a las elegantes invitadas llegar con sus vestidos de seda y sus joyas.
Marcos estaba allí, por supuesto, luciendo un traje que le sentaba a la perfección. Cuando la vio, la expresión de su rostro pasó de la alegría a la confusión y luego a la ira comprensiva. Le lanzó una mirada que decía, lo siento, él te ha hecho esto. Leonardo lo había planeado todo con la crueldad de un estratega militar. Se aseguró de que Sofía fuera la única que sirviera en su mesa. Cada vez que ella se inclinaba para rellenar una copa de vino, sentía la mirada de Leonardo sobre ella, una mirada fría y posesiva. Marcos intentó aliviar la situación, tratando a Sofía con una amabilidad exagerada. No te importa si le pido un poco más de ese pan delicioso, ¿verdad, Leo?, le decía a Leonardo, pero dirigiéndose a ella. Sofía, eres una estrella. Todo está perfecto. Sus intentos solo parecían enfurecer más a Leonardo. En un momento dado, a Sofía se le resbaló un tenedor, que cayó con un leve tintineo sobre el suelo de mármol. Recógelo, le ordenó Leonardo, su voz era un murmullo bajo pero audible para toda la mesa. La conversación se detuvo. Todos los ojos se posaron en ella. Con las mejillas ardiendo, Sofía se agachó para recoger el tenedor, sintiéndose más pequeña y más humillada que nunca. Al levantarse, sus ojos se encontraron con los de Leonardo. Y lo que vio en ellos no fue triunfo. Fue algo más complejo. Vio un destello de arrepentimiento, una pizca de autodesprecio, antes de que la máscara de frialdad volviera a caer en su sitio. Más tarde, Marcos arrinconó a Leonardo en el estudio. ¿Qué demonios te pasa, Leo? Nunca te había visto tan cruel. Es por ella, ¿verdad? Leonardo se sirvió un whisky. No sé de qué estás hablando. No me tomes por idiota. Sé que sientes algo por ella. Lo veo en la forma en que la miras cuando crees que nadie te ve. La miras como si quisieras devorarla. Si sientes algo por ella, díselo. No la tortures así. Tú no sabes nada, estalló Leonardo. Aléjate de ella, Marcos. Es una orden. No puedes darme órdenes sobre mis sentimientos. Y no voy a alejarme. Ella se merece algo mejor que tú y tu veneno. La amistad de toda una vida se estaba desmoronando, y Sofía era el epicentro del terremoto. El clímax llegó después de que todos los invitados se hubieran ido. Sofía estaba en la cocina, recogiendo los últimos restos, cuando Leonardo entró. Estaba claramente borracho, pero sus ojos estaban lúcidos, ardiendo con una emoción que ella no pudo descifrar. Contento, dijo ella sin mirarlo. ¿Disfrutaste del espectáculo? No, dijo él, su voz era un murmullo ronco. La respuesta la sorprendió. Él te va a pedir que te vayas con él, continuó, acercándose por detrás. Marcos. Te ofrecerá una salida, un trabajo, una vida lejos de aquí. ¿Y si lo hace, qué? Lo desafió ella. ¿Crees que no lo aceptaría? ¿Crees que prefiero quedarme aquí para ser tu juguete? Él se detuvo justo detrás de ella. Podía sentir el calor de su cuerpo en su espalda. No lo harás, dijo, su voz era una afirmación, no una pregunta. ¿Y por qué estás tan seguro? Se dio la vuelta para enfrentarlo. Él la miró, y toda la arrogancia, toda la crueldad, pareció desvanecerse, dejando solo a un hombre crudo y vulnerable. Porque si te vas, susurró, su mano se levantó y le acarició la mejilla con una ternura que la hizo contener la respiración. Yo iré contigo. Y entonces la besó. No fue un beso de rabia ni de posesión. Fue un beso de rendición. Un beso que sabía a whisky, a desesperación y a una verdad que ya no podía negar. Fue el beso de un hombre que se había pasado la vida construyendo muros y que acababa de ver cómo se derrumbaban todos a la vez. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Le devolvió el beso, y en ese beso se vertieron meses de dolor, de anhelo, de odio y de un amor prohibido que finalmente había encontrado su voz. No me dejes, Sofía, murmuró él contra sus labios. Por favor. No te vayas. La noche que siguió fue una tormenta y un refugio. Hicieron el amor en la cocina, en la enorme mesa de mármol, un acto de rebelión contra las reglas y las clases que los habían mantenido separados. Fue desesperado,
Fue tierno, fue la colisión de dos mundos que finalmente encontraron su centro. A la mañana siguiente, despertaron en la cama de Leonardo. Por primera vez. Sofía se despertó primero y lo observó dormir, el rostro libre de la tormenta habitual. Vio al niño que había sido, al hombre que podría ser. Cuando él se despertó, la miró como si fuera la primera vez que veía el sol. Pero su paraíso recién descubierto estaba a punto de ser invadido. Un golpe en la puerta del dormitorio los hizo sobresaltarse. Leo, la voz de Marcos sonó desde el otro lado del pasillo. Necesito hablar contigo. Es sobre Sofía. Leonardo y Sofía se miraron con pánico. La verdad de su nueva relación estaba a punto de enfrentarse a la realidad de sus viejas vidas. Marcos no esperó respuesta y abrió la puerta. Se quedó paralizado en el umbral, su mirada yendo de Leonardo, desnudo de cintura para arriba, a Sofía, que se cubría con las sábanas, su pelo oscuro desparramado por las almohadas de Leonardo. La comprensión, seguida por un dolor agudo, cruzó el rostro de Marcos. Así que, dijo, su voz era un susurro roto. Era esto. Antes de que nadie pudiera decir nada, sonó el teléfono de la casa. Era una llamada del hospital. Elena, la madre de Sofía, había sufrido una recaída grave durante la noche. Necesitaba una operación de emergencia, una operación que costaba una fortuna. De repente, la tensión romántica se vio eclipsada por una crisis de vida o muerte. Y los tres, el amante, la amada y el amigo traicionado, se encontraron atrapados en una nueva y mucho más peligrosa red de lealtades y secretos. El viaje al hospital fue una tortura silenciosa. Viajaron los tres en el coche de Leonardo, el aire denso de traición y preocupación. Marcos conducía, con la mandíbula apretada. Leonardo estaba en el asiento del copiloto, hablando por teléfono, moviendo hilos, organizando la transferencia de fondos para la operación de Elena sin siquiera preguntarle a Sofía. Sofía estaba en la parte de atrás, sintiéndose la causa de todo el dolor del mundo. Está hecho, dijo Leonardo al colgar. He hablado con el director del hospital. Tu madre tendrá al mejor cirujano. Todo está cubierto. Gracias, susurró Sofía. Marcos lo miró por el espejo retrovisor. Qué generoso por tu parte, Leo. Comprar al médico, igual que compraste a la chica. Cállate, Marcos, gruñó Leonardo. Tú no entiendes nada. Oh, lo entiendo perfectamente. Entiendo que mientras yo intentaba ayudarla, tú estabas durmiendo con ella. Y mientras yo intentaba tratarla como a una persona, tú la tratabas como a otra de tus propiedades. La acusación golpeó a Sofía. A pesar de la noche anterior, una parte de ella temía que Marcos tuviera razón. En el hospital, se separaron. Marcos se fue, lanzándole a Leonardo una última mirada de desprecio. Leonardo se quedó con Sofía, esperando fuera del quirófano. Durante horas, no hablaron. Finalmente, incapaz de soportar el silencio, Sofía se giró hacia él. ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué pagar la operación? ¿Es otra forma de comprarme? Él la miró, y en sus ojos había una agonía que reflejaba la de ella. Porque cuando el médico llamó esta mañana, por un segundo, me imaginé perderte a ti de la misma manera que podrías perderla a ella. Y me di cuenta de que preferiría estar en la bancarrota, preferiría perder esta casa, este nombre, todo, antes que vivir en un mundo donde tú no existas. La cruda honestidad de sus palabras la desarmó. Y en esa sala de espera fría y estéril, en medio del miedo por la vida de su madre, se dio cuenta de que lo que sentía por él era real. Aterrador, complicado, pero innegablemente real. La operación de Elena fue un éxito. Y en los días que siguieron, mientras su madre se recuperaba lentamente, algo nuevo comenzó a crecer entre Sofía y Leonardo. Dejaron de lado la pasión febril y comenzaron a construir una conexión basada en la vulnerabilidad. Él le habló de la soledad de crecer en esa mansión, de la presión de su apellido. Ella le habló de sus sueños de abrir una pequeña biblioteca, un lugar lleno de la magia que a él siempre le había faltado. Comenzaron a enamorarse, no de las versiones idealizadas o demonizadas que tenían el uno del otro, sino de las personas reales, imperfectas y rotas que eran.
Pero su frágil paz estaba destinada a durar poco. Cuando Elena recuperó la conciencia por completo, su primer instinto fue proteger a su hija. Le contó a Sofía una historia que había guardado durante 25 años, un secreto que lo cambiaría todo. Tu padre, no fue el jardinero, mi amor. Tu padre, fue el padre de Leonardo. Éramos jóvenes, nos amábamos, pero su familia nunca lo habría permitido. Cuando se casó, me rompió el corazón. Me quedé aquí para estar cerca de él, de alguna manera. Sofía se quedó sin aliento. El hombre que odiaba, el hombre que amaba, era su hermano. La revelación fue tan monstruosa, tan de tragedia griega, que su mente se negó a aceptarla. La verdad, sin embargo, era aún más complicada y cruel. Días después, el anciano patriarca de los de la Vega, el abuelo de Leonardo, en su propio lecho de muerte, confesó la verdad a Leonardo. Elena mintió. El hijo que tuvo no era de tu padre. Era mío. Elena y yo, tuvimos una aventura. Después de que mi esposa muriera. Tu padre nunca lo supo. Le hice jurar a Elena que nunca lo revelaría, para proteger el nombre de la familia. Así que no eran hermanos. Pero la verdad era casi peor. La mujer que Leonardo amaba era su tía. La hermana de su propio padre. La sangre que los unía seguía siendo un tabú, un abismo insalvable. El conocimiento de esta verdad destrozada cayó sobre ellos como una sentencia de muerte. Su amor, que acababa de nacer de las cenizas de la humillación, ahora se enfrentaba a un obstáculo que parecía imposible de superar. En un acto de desesperación final, Leonardo ordenó una prueba de ADN. La espera de los resultados fue una agonía. Se distanciaron, su amor ahora envenenado por la duda y la culpa. Y en medio de esa incertidumbre, Marcos regresó, ofreciéndole a Sofía una salida, una vida limpia y sin complicaciones a su lado. El amor de Sofía y Leonardo se enfrentaba a su prueba final. Una prueba que decidiría si su conexión era un amor verdadero y destinado a ser, o una transgresión monstruosa que los marcaría para siempre. Y mientras esperaban el resultado que sellaría su destino, la sombra del pasado de sus familias amenazaba con devorar su frágil y recién descubierto futuro. El sobre con los resultados del ADN llegó en una tarde gris y lluviosa. Leonardo lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso de su mundo entero en ese frágil pedazo de papel. Sofía estaba de pie al otro lado de la habitación, junto a la ventana, observando la lluvia golpear el cristal. La distancia entre ellos era un abismo de miedo y posibilidades terribles. Él abrió el sobre con dedos temblorosos. Sus ojos escanearon el informe, la jerga científica, hasta que encontraron la línea final, la conclusión. Levantó la vista hacia ella, y la expresión de su rostro era de una incredulidad tan absoluta que el corazón de Sofía se detuvo. No hay coincidencia genética, Sofía, dijo en voz baja. No eres una de la Vega. No eres mi tía. La confesión de su abuelo, el moribundo patriarca, había sido la última y más cruel de las manipulaciones, un intento de separar a Leonardo de la mujer que amaba, la hija de la mujer que él, el abuelo, había amado y perdido. El padre de Sofía era, en efecto, el jardinero, un buen hombre al que Elena había amado de verdad después de su desengaño con la familia de la Vega. El alivio que inundó la habitación fue tan abrumador, tan catártico, que ambos se echaron a llorar. Corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron en medio de la habitación, una colisión de cuerpos y almas que finalmente eran libres. Se besaron, y el beso no tenía sabor a desesperación ni a rendición, sino a un nuevo comienzo. Todas las barreras, las de clase, las mentiras, las falsas verdades, se habían derrumbado. Solo quedaban ellos dos. Cásate conmigo, Sofía, le dijo él, arrodillándose allí mismo, en el suelo de la biblioteca. No como una orden, no como un juego. Cásate conmigo porque no quiero pasar un solo día más sin ti. Sí, dijo ella, riendo entre lágrimas. Sí, me casaré contigo. Su boda no fue un evento para la alta sociedad. Fue una ceremonia pequeña y privada en el jardín de rosas de la mansión, el mismo lugar donde Marcos le había regalado a Sofía su primera rosa. Elena, completamente recuperada, los vio con lágrimas de alegría.
E incluso Marcos estaba allí, habiendo hecho las paces con Leonardo, de pie a su lado como el padrino, su amistad forjada de nuevo en el fuego de la verdad. Años más tarde, la mansión de la Vega ya no era un lugar de silencios fríos. Estaba llena de risas, del desorden de los juguetes y del sonido de las carreras de los niños por los pasillos de mármol. Tuvieron 2 hijos, un niño con los ojos azules de su padre y la calma de su madre, y una niña con el pelo oscuro de su madre y el espíritu desafiante de su padre. Leonardo había aprendido a amar, no como un propietario, sino como un compañero. Y Sofía, la hija de la criada, se había convertido en la dueña del castillo, no por derecho de matrimonio, sino por derecho de conquista de un corazón que todos creían impenetrable. La humilló por una obsesión con el estatus, por un orgullo ciego, creyendo que el lugar de nacimiento de ella definía su valor. Pero cuando la vio renacer, fuerte, admirada y feliz en los brazos de otro hombre, el arrepentimiento y unos celos salvajes le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Leonardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscríbase no canal.